¿Qué tal? Que la gracia de nuestro Señor Dios Todopoderoso esté sobre cada uno de ustedes, mis hermanos. Un saludo a todos nuestros fieles oyentes y a los nuevos oyentes también que escuchan Bíblicamente Hablando. Una entrega más en compañía de Jenny y Stephanie. ¿Cómo están? Hola Jorge, ¿qué tal Stephanie? ¿Cómo están? Qué alegría compartir con todos ustedes un nuevo episodio de Bíblicamente Hablando. Así es, Jenny, espero se encuentren súper bien. ¿Qué tal, Jorge? Qué gusto estar con ustedes en esta sesión de Bíblicamente Hablando y sobre todo a los hermanos que nos escuchan. Claro que sí, claro que sí. Hoy tenemos mucho contenido para cubrir y un contenido que viene de una palabra muy corta pero con mucho significado. ¿Qué significa la conciencia? O también ¿qué significa para los cristianos la conciencia? Algo que tenemos todos pero muchas veces ignoramos, ¿no creen? Así es, Jorge, y vamos a iniciar este podcast de Bíblicamente Hablando con este tema tan interesante y podemos dividirlo en dos partes, ya sea el significado de la conciencia y su trasfondo y cómo la conciencia tiene relación con la vida cristiana y su contexto bíblico. Claro, Jenny, mira, veamos un poco el significado de esta palabra más ampliamente. Y pues la conciencia se define como aquella parte de la psique humana que provoca angustia mental y sentimientos de culpa cuando la violamos y sentimos placer y bienestar cuando nuestras acciones, pensamientos y palabras pues están en conformidad con nuestros sistemas de valores. Así es, Stephanie. La palabra griega traducida conciencia en todas las referencias del Nuevo Testamento es suneidesis, que significa alerta moral o conciencia moral. La conciencia reacciona cuando las acciones, pensamientos y palabras de uno se ajustan o son contrarios a una norma de lo que está bien o lo que está mal. Correcto, Jorge. Y es que la conciencia es parte de la psique humana, de tu mente. Dios lo creó cuando te dio las habilidades de autoconciencia y pensamiento racional. Nótese que esta palabrita está escrita con dos palabras, con y ciencia. La ciencia proviene del latín cire, que significa conocimiento, y con significa con. Entonces, con conocimiento. Pero, ¿qué conocimiento? Pues este sería el sistema de valores que te han enseñado. En otras palabras, la conciencia se puede describir como un sentido moral del bien y del mal, y esta debe ser educada. Y fíjate, Stephanie, que no hay ningún término hebreo del Antiguo Testamento que equivalga a suneidesis. Si buscamos en el Nuevo Testamento podremos ver claramente que se habla de lo bueno y lo malo, pero si nos vamos aún más atrás, en el Antiguo Testamento, incluso antes de la creación de la ley de Moisés, ya el hombre tenía esa conciencia, y lo vemos cuando Dios juzgó a Caín cuando mató a Abel, su hermano, siendo que para ese momento la ley de Moisés que decía no matarás, que lo vemos en Éxodo 20:13, aún no había sido creada. ¿Por qué entonces Dios juzgaría a Caín por este acto, si aún no estaba escrito como algo prohibido? Podría ser porque Dios reveló que dentro de la conciencia del ser humano Él colocó su ley. Es algo que tiene el hombre que lo diferencia de un animal. Esa conciencia que le permite ver lo bueno y lo malo, también le dice al hombre que hay un Dios. En Romanos 1:19 dice que porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, de modo que el hombre no tiene excusa alguna. Exacto, Jenny, y pues sí, ahora estamos poco a poco entrando en el tema del significado de la conciencia para nosotros los cristianos y lo que bíblicamente nos hace referencia. Y Pablo enseña que Dios ha puesto el conocimiento de sí mismo y del bien o mal básico en cada persona. Por lo tanto, nadie tiene excusa, tal cual lo dice Romanos 1:20. Cuando las personas van en contra de su entendimiento dado por Dios de que abusar de un prójimo está mal, Pablo dice en 1 Timoteo 4:2 que el pecado ha cauterizado su conciencia. Así es. Para agregar un poco más, cuando una persona se expone al estudio de la Biblia y escucha lo que está bien o mal, su mente construye un sistema de valores.
Cuando esa persona es salva, el Espíritu Santo morando dentro de él recurre a sus valores bíblicos para convencerlo de lo correcto o incorrecto. Hebreos 9:14 dice que la sangre de Cristo no solo nos salva, sino que limpia nuestras conciencias para que comprendamos lo que honra a Dios. A eso lo llamamos nuestra conciencia cristiana. No obedecer nuestra conciencia cristiana es pecado, como dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y cómo podemos saber lo que Dios justifica o aprueba y lo que condena? ¿Cómo podemos saber si hemos pecado u ofendido a Dios? Son preguntas interesantes, ¿no crees, Stephanie? Sí, Jenny, muy interesante. Pero, ¿sabes qué? Podemos decir que ese es el papel de nuestra conciencia. Cuando hemos pecado, ofendido a Dios o ofendido a otros, el trabajo de nuestra conciencia, que se mueve a través del Espíritu Santo, nos los hace saber claramente. Esta actúa como una alarma de humo que suena cuando estamos equivocados y permanece callada cuando no tenemos ningún problema con Dios. Es correcto. Todos hemos escuchado la voz de nuestra conciencia cuando hemos pecado o hecho algo que no se corresponde con la naturaleza santa, justa o amorosa de Dios. Nuestra conciencia nos condena, no importa cómo intentemos reprimir su voz o intentamos alejar nuestras acciones, siempre estará ahí. Persiste en condenarnos. Esto es realmente algo bueno. De lo contrario seríamos como una casa sin alarma de humo. No sabríamos cuando estamos bajo la desaprobación de Dios. Nuestra conciencia nos deja saber en términos inequívocos lo que Dios condena. Y justo debido a nuestra conciencia conocíamos el bien y el mal incluso antes de ser salvos. Cuando no éramos salvos, nuestra conciencia, a través del Espíritu Santo, nos decía que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador. Después de que somos salvos, el Señor vive en nosotros y nuestra conciencia es aún más sensible y activa que era antes. Nos dice cuando hemos pecado, cuando nuestros pecados crean un problema entre nosotros y Dios, interrumpiendo nuestra comunión con Él. Así es, y ya para despedirnos, exhortamos a nuestros hermanos a que eduquemos nuestra conciencia a través de la oración. Haremos para que el Espíritu Santo de Dios sea quien nos toque en los momentos de debilidad y en la lucha contra nuestra humanidad. Y esto es muy importante. Correcto, y la meditación y la lectura es la forma en que nosotros fortalecemos nuestra madurez y nuestra conciencia para estar siempre alerta. Confiamos que el Señor conoce todo de nosotros y vela porque estemos atentos a cada decisión que tomamos. Es correcto. Así es, hermano, qué gusto compartir con ustedes una entrega más. Espero que haya sido de bendición y recuerden compartir este lindo contenido a todas las personas que usted pueda. Dios les bendiga. Hasta luego. Así es, hermano, un gusto, saludos, Dios me lo bendiga. No se olvide que Dios los ama. Hasta luego. Amén, así sea. Hasta luego, hermanos. Esto fue Bíblicamente hablando.